Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un gran conocedor, un formidable especialista en la obra de José Martí, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, ampliamente laureado en el mundo académico y de la difusión de la cultura en Cuba. Pedro Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por compartir aquí con Telesur. ¿Cómo surge este romance tuyo con la obra de José Martí? Bueno, es un romance ya que dura hace muchos años y creo que me va a acompañar hasta la eternidad. Bueno, como todo cubano, desde niño, pues, digamos, me enseñaron desde la escuela, pues, a tener un vínculo con Martí. Pero ya cuando empecé mis estudios universitarios de historia, pues, me fui interesando cada vez más. Y después estuve un tiempo trabajando de profesor de filosofía e inicié con otros amigos un grupo de estudios de pensamiento cubano. Y pues yo decidí que iba a trabajar la parte de Martí para el programa y el texto que preparamos. Y ahí me atrapó para siempre. Por cierto, mi primer texto escrito extenso, un estudio sobre Martí, salió en la revista Pensamiento Crítico en 1968 y el título es Signo de los Tiempos. Se llamaba José Martí y la idea de liberación nacional. 50 años ya. Y desde entonces hasta hoy he seguido con Martí. Es cierto que también he tratado otros temas de historia de Cuba, de pensamiento cubano, del pensamiento independentista, del pensamiento económico cubano, pero siempre Martí ha estado en el centro de mi obra, ¿no? Tú estás a cargo de la dirección de la publicación crítica de la obra de José Martí. Efectivamente. ¿Ya cuántos tomos llevan? ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa? Sí, esta empresa la iniciaron Cintio Vitier y Fina García Marrús, que fueron grandes estudiosos de Martí. Bueno, Fina vive todavía, Cintio murió ya hace unos cuantos años atrás. Y ellos pudieron preparar 4 volúmenes y llegaron a imprimir 2. Después fue continuado, bueno, por un equipo bajo mi dirección desde los años finales del decenio de los 90 del pasado siglo. Qué horror, el pasado siglo. Ya pasaron 18 años. Exactamente, ya se empieza a poner un poquito mayor este siglo. Y entonces, pues ya hemos editado 28 tomos. Este año posiblemente vayan para imprenta 2 más, el 29 y el 30. Y va a pasar de los 40 volúmenes, porque a diferencia de las ediciones que todavía tienen vigencia y que se han hecho múltiples reediciones, que es en 27 tomos, estas llevan lo que se llama un aparato crítico, que significa, en primer lugar, digamos, tratar de entregar al lector el texto tal y como lo dejó Martí en el caso del manuscrito, que hay muchos manuscritos, o en el caso de sus primeras publicaciones, ya sea una edición príncipe en forma de libro, ya sea en revistas o periódicos, en tiempos de Martí, nosotros damos el texto tal y como se publicó, sin ningún tipo de corrección, bueno, a menos que haya una evidente errata, desde luego. Pero si Martí en sus manuscritos tiene tachaduras, enmiendas, variantes, todo eso se da para que se conozca el proceso de creación por parte del escritor, en este caso de esos escritos, y va acompañado de notas aclaratorias, de índices con información, el índice de nombres, el índice geográfico, para que el lector contemporáneo le resulte más comprensible aquello, ¿no? Nos hablabas hace un momento, Pedro Pablo, de tu ensayo de hace 50 años sobre la liberación. Una liberación que tiene que ver mucho con América Latina. Hay todo un pensamiento martiano sobre el continente. Y al revés, hay una recepción del continente de ese pensamiento martiano. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cuáles son las líneas de fuerza principales de esa obra? Yo creo que es muy interesante porque, digamos, a lo largo de los más de 100 años de vida de Martí, quien ha resultado una persona que mientras más tiempo pasa, pues resulta, yo diría, cada vez de mayor interés en los más diversos lugares del mundo y sobre todo en nuestro continente. Digamos, las ideas de Martí han seguido atrayendo y cada vez más, yo diría, a más personas, porque fue un hombre que hizo como punto central, diría yo, de su programa de transformación revolucionaria para Cuba y América Latina,
un punto nodal, un punto central de su estrategia. Y esta significaba buscar una forma de acción unida de los pueblos y hasta de los gobiernos del continente para impedir la expansión de los Estados Unidos, pero no solo eso, sino para lograr también cambios al interior de nuestros países que dieran un espacio a los sectores populares. Martí fue un gran pensador y un gran hombre de acción que siempre tuvo en su centro pues los sectores populares, lo dijo en un poema, ¿no? Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Por cierto, no lo echó solamente con los pobres de América Latina. Tiene trabajos en los que, por ejemplo, se sitúa al lado de los árabes cuando Francia invadió Túnez. Se sitúa al lado de los pueblos de la India y dice, civilización es eso que llaman los ingleses cuando atan a un rebelde. O sea, hay un pensamiento anticolonial. Hay un pensamiento anticolonial tremendo. Cuando vino la guerra de Marruecos contra España en 1893, la guerra del Rif, pues él escribió en su periódico que hacía propaganda patriótica para Cuba, ellos son como nosotros somos como ellos. Sí, Martí tuvo siempre una mirada de liberación, yo diría nacional, pero también humana, muy grande, muy importante, lo cual le permitió inclusive, yo diría, plantearse cómo Estados Unidos se estaba convirtiendo en algo diferente, muy diferente a lo que habían sido sus propósitos, digamos, fundadores de alguna manera, y la necesidad inclusive de buscar aliados dentro de los Estados Unidos para este programa revolucionario que él se planteaba. Su experiencia en América Latina fue directa, ¿no? Sí, él vivió en varios países y escribió para varios periódicos latinoamericanos, ¿no? Fue decisiva. Estuvo en largas estancias en dos lugares, en México y en Venezuela, aunque también viajó por República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica, Haití. Pero la experiencia de México fue muy decisiva porque vino muy joven para acá, recién terminado sus estudios universitarios en España. Aquí se hizo periodista. Yo diría que México le abrió el camino de la prensa para siempre y hizo de todo, fue un periodista total. Lo mismo escribió un artículo que una crónica, que unos sueltos y gacetillas, reportajes, como se le decían entonces a las notas, lo que hoy llamaríamos la nota informativa, boletines parlamentarios que le aburrían mucho, él mismo lo decía en la carta, pero tenía que hacerlo, crónicas de teatro, escribía mucho de pintura, siempre fue un enamorado de las artes. Y aquí se formó como periodista, pero lo más importante es que conoció la experiencia de la Reforma Mexicana y empezó a apreciar también el alcance y los límites de los movimientos liberales, cosa que completó en su estancia en Guatemala, donde también vivió, y en Venezuela, cuando conoció la reforma liberal en Guatemala y también en Venezuela. Y al mismo tiempo, ¿dónde estaban sus límites? Se quería renovar nuestros países, pero no se comprendía por los liberales que estaban tratando de imitar el modelo de desarrollo de Europa Occidental o de los Estados Unidos, y Martí fue muy crítico de esto. Su estilo periodístico y literario era muy curioso, ¿no, Pedro Pablo? Comenzaba con una idea y comenzaba a derivar esa idea y le venían como otras ideas adyacentes, y cuando daba la impresión de que ya se había perdido en el texto, encontraba la forma de regresar y amarraba aquello como si fuera un círculo, como si fuera una sonata, ¿no? Exactamente. Lo cual, bueno, yo hace rato que estoy trabajando esa idea, aunque Martí fue un hombre del mundo moderno e influido inclusive por las ideas del mundo moderno, en él uno puede encontrar de todo, ¿no? Desde lo más estricto del siglo de oro español hasta la poesía francesa de finales del XIX, y se le considera uno de los iniciadores de la corriente modernista en América Latina, pero yo diría que Martí trasciende en buena medida el pensar moderno, la forma, la lógica del pensar moderno, porque Martí no quiso hacer, por eso tampoco se consideró él mismo nunca un positivista. Para él la ciencia no era hacer, digamos, un esquema y una organización del pensamiento, digamos, como un tratadista alemán o francés, sino pensar por imágenes. Porque para él nuestra América tenía un pensamiento que brotaba propio, de acuerdo a su naturaleza, a su historia, a sus condiciones, y ese pensamiento había que darlo a través de la imagen. Por eso es muy rico literariamente hablando, cuando usa tanto el aforismo, es muy polisémico, usa la imagen, el símil, y en sus ensayos más notables o en sus crónicas más notables sobre Estados Unidos, constantemente Martí hace eso.
Es decir, puede empezar con una idea, puede empezar con una narración, mezcla los géneros literarios y al final lo que está entregando un trabajo, si es periodístico, si fue periodístico, hoy lo leemos a lo mejor como un ensayo, por las maneras en que nos está entregando ese pensar. Déjame hacer el contraste con otro gran revolucionario cubano que también vivió y murió en México, Mella, que en su curso para periodistas él hablaba de que un artículo debía tener una idea, 2 cuartillas y 3 ejemplos. Y ahí sí, ¿no? Y en contra de esta frondosidad en la obra de Martí, ¿no? Sin embargo, Mella dijo una frase sensacional en su época, que había que descubrir el gran misterio de Martí. Y se consideró un estudioso y una persona dedicada a estudiar a Martí, como casi toda esa generación de los 20 y los 30 en Cuba. Tú has señalado que la obra de Fidel Castro, que es mucho una obra oral, no solo escrito, tiene este estilo de construcción martiana. Sí, sí. Digamos que desde luego son estilos muy propios. Eso le hubiera gustado a Martí. Martí siempre defendía que cada cual debía expresar, ser original, lo mismo en el plano individual que en el plano social, tanto el escritor o el pensador de una región como la propia sociedad, y no copiar de otra. Y sin embargo, en Fidel uno descubre muchas veces eso, una presencia hasta del estilo martiano que no viene de su madurez, sino desde muy jovencito. Hay una persona que ha hecho un estudio y una compilación de todas las referencias y alusiones de Fidel en sus escritos, hasta el último, de tipo martiano. Y realmente es impresionante, no solo que a veces cita frases completas de memoria, sino en la organización de sus razonamientos y el peso que siempre daba Fidel a lo ético, a los valores, a la importancia de los valores, y a que no se podía medir a los seres humanos más allá de los valores, sino que este era el punto que debía ser central para entender la sociedad y los individuos. Hace un momento, Pedro Pablo, nos hablabas de la estancia y la obra de Martí en Estados Unidos. Nos dio toda una visión del monstruo desde adentro. Efectivamente. ¿Cuál dirías tú que son los principales ejes que nos presenta? Bueno, él mismo los dio. Él mismo los dio en cartas. En una carta al editor argentino, él publicó mucho en La Nación de Buenos Aires, publicó mucho aquí en México, en el Partido Liberal de México, y en otros, más de 30 periódicos de América Latina reproducían esos textos. Perdón que te interrumpa, sí. Tenemos que ir a una pequeña pausa. ¿Cómo no? ¿Te parece si lo dejamos aquí? Perfecto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor en historia Pedro Pablo Rodríguez sobre la vida y la obra de ese gran cubano, de ese gran latinoamericano que fue José Martí. Nos decías, Pedro Pablo, antes de irnos al corte, de cómo, para contarnos lo que fue el mundo y la vida de Estados Unidos, Martí escribe en varios periódicos latinoamericanos. Efectivamente. Y llegó desde México hasta el extremo sur, hasta Argentina y Chile. Él vivió casi ininterrumpidamente entre 1880 y 1895, y sobre todo en la ciudad de Nueva York, que fue para Martí una experiencia de vida interesante y un enorme laboratorio social de mundo moderno, en el momento en que el capitalismo está transitando del capitalismo industrial a su fase imperial, a su fase monopolista. Conoció los monopolios y describió a uno de los editores lo siguiente, y también a algunos de sus amigos. Mi propósito con estos textos acerca de los Estados Unidos, él le llamaba las escenas norteamericanas, es, por un lado, darle a conocer a mis lectores de Hispanoamérica cómo es este país, y que en sus virtudes y sus defectos pueden ser parecidos o similares a veces a los nuestros, pero que de ninguna manera debe ser nuestro modelo, porque es un país que responde a sus condiciones históricas, a sus tradiciones. Bueno, él no diría, en esa época no se usaba decirlo, yo agregaría a su psicología social, a su cultura, a su manera de ser. Y por consiguiente, lo que trataba era de ilustrar a sus lectores
además de que aprendieran, como él decía, el gran peligro que significa el crecimiento de esta corriente de los grandes monopolios en los Estados Unidos, que van controlando la política exterior, la política nacional, y tienen un afán expansionista. Por eso siguió, por ejemplo, de cerca algo que hoy nos llama la atención. Martí escribió sobre la visita de la reina de Hawái a los Estados Unidos, y uno dice, bueno, parecía algo quizás de poco interés para los hispanoamericanos de la época, pero es que Martí estaba siguiendo el proceso que terminó justamente, ya muerto Martí, con la anexión del Hawái, que era un estado independiente, era un reino independiente. Y siempre, ya en los años finales de su vida, prestó mucha atención a esto y a tratar de explicar por qué se desarrollaba ese peligro a partir de los factores sociales que estaban influyendo en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo fue el hombre que, digamos, mostró, él decía que él quería presentar a los Estados Unidos en junto, es decir, en su totalidad. Por eso lo mismo habla de, digamos, de los inmigrantes, de los distintos grupos de inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos, sobre todo en aquella época de Europa. Hablaba de cómo los granjeros enfrentaban a los monopolios ferrocarrileros, habló de las grandes huelgas obreras. Los años 80 fueron de grandes luchas sociales, se parecen a los años 70 que vivimos, ¿verdad?, del siglo XX en los Estados Unidos. Hablaba de las disputas electorales y al mismo tiempo como cada vez más republicanos y demócratas se iban pareciendo en la medida en que iban acercándose a los sectores monopolistas. Y es decir, trato de dar esa realidad del modo más completo, y lo mismo habló de sus artistas, de los pueblos indios, de los pueblos originarios, a los cuales levantaba, de los cuales había que aprender mucho, decía, como lo decía, de los pueblos originarios de nuestra América, como él le llamaba América Latina. Martí fue un gran conocedor para su época de las culturas centroamericanas y mesoamericanas en general, inclusive las culturas andinas. A veces uno se pregunta, ¿de dónde sacó esta información? Una de las reseñas que él escribe tiene que ver con una ceremonia que se realiza en Nueva York a propósito de la muerte de Carlos Marx. ¿Tú dirías que hay una relación entre la forma en la que el pensamiento de Marx aterriza en América Latina y la obra de Martí? Claro. Lo interesante primero es eso, que Martí no pasa por alto la muerte de Marx, a pesar de que, digamos, en esa época, anarquismo y socialismo no estaban muy bien diferenciados. Y en las luchas políticas de la época sucedía lo mismo, eran perseguidos por igual. Por otro lado, había socialistas, porque hoy pensamos que todos eran marxistas, ¿no? Los marxistas eran un grupo, un pequeño grupo, llevado hasta a los Estados Unidos por un grupo de seguidores de Marx alemanes. Pero había otros sectores socialistas, y hemos encontrado muchas referencias martianas, y hasta un estudio en un libro que era de su propiedad, de un inglés que hizo un estudio sobre los grupos socialistas de la época, lleno de observaciones de Martí, estudiando a todos esos grupos socialistas. Y cuando muere Marx, bueno, siempre se cita esta parte con frecuencia en que dice que como se puso del lado de los pobres, merece honor. Y hace una descripción del acto que hicieron los socialistas, pero por cierto, había anarquistas también, mira qué cosa más interesante, en ese acto en Nueva York, en que los inmigrantes alemanes y algunos irlandeses pues recordaron a Marx con motivo de su muerte. Tú hablabas hace un momento de su visión de América Latina. ¿Hay realmente un pensamiento sobre el continente como tal? Sin dudas, sin dudas. Yo diría que Martí fue, para mí hay dos textos esenciales, o dos estudios esenciales en el siglo XIX, de qué somos nosotros. Uno es la Carta de Jamaica de Bolívar, y el otro es el ensayo Nuestra América de Martí, que por cierto lo escribió ya en su madurez, cuando ya tenía conciencia además del peligro que representaban los Estados Unidos. Y es la comprensión de lo que hoy llamaríamos nuestra identidad, de la patria grande, como dijeron los libertadores, ¿no? Y que para Martí es la comprensión de que hay naciones que se han ido conformando, pero que hay un conjunto de elementos comunes y de peligros comunes que las hacen, planteaban la necesidad de trabajar unidos. Y por eso la llaman Nuestra América. Y él mismo dijo, Nuestra América frente a la otra América
que no es nuestra y que es hoy el gran peligro para nuestro continente. Y este ensayo esencial, yo diría que es uno de los ensayos más importantes del pensamiento latinoamericano de todos los tiempos. A veces uno se lo hace leer a jóvenes hoy y se quedan sorprendidos. Y Martí, de hecho, analiza dos grandes grupos de problemas, el que ella le llama la clave del enigma latinoamericano. ¿Por qué nuestras repúblicas criollas no han funcionado bien a lo largo del siglo XIX? Y él analiza cómo que se echó a un lado tras las independencias de lo que él llama el hombre natural, que es el indio, el negro, el campesino. Eso lo dice él mismo, no lo estoy diciendo yo. Y las oligarquías han quedado en el poder. La colonia, dijo Martí, pervivió en la república. Pero ese es el tigre de adentro, porque nos debilita frente al tigre de afuera, que es los Estados Unidos potentes, es que así lo escribió en un trabajo, potentes, repletos de productos invendibles, que están buscando controlar nuevos mercados abastecedores de materias primas y consumidores de sus productos. Eso lo escribió en una crónica en que describió la primera conferencia panamericana que fue en Washington y demuestra qué hay detrás de aquella conferencia. Nos encontramos ante una paradoja. Hay una enorme cantidad de literatos que recibieron en su momento el premio Nobel y que hoy son prácticamente olvidados. No hay quien recurra a ellos más que los especialistas. En cambio, la obra de Martí perdura. ¿Qué es lo que le da esta persistencia a lo largo de los años? Yo creo que ahí se unen dos factores, ¿no? Uno, digamos, las cualidades, las indudables cualidades literarias de Martí. Decía Gabriela Mistral que Martí era una mina sin acabamiento. Bueno, ella, que fue una gran escritora, encontraba que Martí nunca se agotaba. Y lo segundo, absolutamente asociado con esto, es que Martí tiene siempre en su centro a los seres humanos, la capacidad humana de mejorar, la capacidad humana de levantarse por encima de cualquier tropiezo y la necesidad de que los seres humanos, y sobre todo los pobres de la tierra, fueran el centro de la atención. Es decir, hay un sistema de valores altísimos en Martí. El ser humano ha venido, así lo dijo uno de sus grandes poemas, que se llama Yugo y Estrella, y que es un diálogo entre una madre y un hijo. Y la madre le dice al hijo que por un lado está el yugo, que te va a asegurar una vida tranquila, te va a dar, el que acepta el yugo es como el buey, siempre tiene además paja caliente y rica y ancha avena. Pero el que acepta la estrella, dice ella, todo el que lleva luz se queda solo. Y Martí cierra el poema diciendo, el hijo a la madre, dame el yugo, oh mi madre, de manera que he puesto sobre él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. ¿Mata qué? Bueno, pues mata, digamos, el lado oscuro del corazón, como dice el título de esa deliciosa película, Delicioso Biela, ¿no? El lado oscuro del corazón, y potencia el sentido de la luz, el sentido de abrirse hacia los demás, el sentido de entregarse. Y yo creo que ahí está el secreto de cómo, a pesar del tiempo transcurrido, hoy en día inclusive uno encuentra que cada vez más se extiende el interés por Martí en el mundo. Será traducido al japonés, al chino, al tagalo en Filipinas, también a lenguas de la India como el tamil, al árabe, al suajili. Ya se le está traduciendo a lenguas propias de nuestra América, se han hecho traducciones de Martí al maya, se han hecho traducciones de Martí al guaraní, y uno dice, bueno, ¿y por qué este interés hoy por Martí? Yo creo que es por eso. Estamos viviendo una crisis civilizatoria, que no es solo política, no es solo económica, es de ideas, es de valores. La civilización estamos en una enorme crisis que abarca toda una forma de vivir, toda una cultura, la cultura moderna y la llamada posmoderna también, en mi opinión. Y Martí, yo creo que cuando la gente le empieza a leer, se encuentra algo que anda buscando el mundo entero, que son valores, en qué voy a creer, en qué me voy a basar. Y yo creo que ahí está el secreto de esa permanencia de Martí. O sea, no es un remanente del pasado, sino una reserva del futuro. Creo que sí, creo que está por ahí. Además, a mí siempre me sorprende cuando personas de culturas tan distintas y tan alejadas históricamente de nosotros, como en China, Japón, la India, en el mundo árabe, de pronto las personas te empiezan a decir que encuentran valores importantes en Martí. Si tuvieras que recomendarle a algún joven que quisiera acercarse a la obra de Martí, que no ha leído todavía nada de él, ¿qué libro o qué
ensayo, qué crónica tú sugerirías? Sí, yo le recomendaría, digamos, a una persona, además de Nuestra América, en primer lugar, que leyera ese ensayo de ese título, Nuestra América, porque es la síntesis de su pensamiento continental y de cómo hay que transformar nuestras repúblicas. Pero también tiene un ensayo del cual se habla quizás un poco menos, pero es su mirada sobre el mundo moderno, que es el prólogo que escribió un libro de un amigo venezolano, era un poema del Niágara, se llama El prólogo del poema del Niágara. En realidad al final habla poco del libro del amigo. Lo que hace es un análisis del mundo moderno y dice que estamos viviendo, fíjense las palabras que utiliza, tiempos de reenquiciamiento y remolde. El mundo está cambiando y quizás no para bien en muchas cosas. Tenemos que también cambiar las ideas, la manera de ver la vida, la cultura, diríamos hoy. Yo recomendaría esos dos textos y también su poesía. La ética de Matías está en su poesía. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación y ya saben, lo esperamos la próxima semana aquí por Telesur.